En aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz: El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condena. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre, que me envió, me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Siéntese, por favor, hermanos. Este capítulo 12 del Evangelio de San Juan, versículo 44, tiene varias cosas importantes y yo quisiera detenerme en tres principalmente, tres partes principales. La primera que nos dice es: yo he venido al mundo como luz. ¿Qué es sinónimo de luz? ¿Verdad? ¿Qué es lo contrario de la luz? Oscuridad, confusión, mentira. Para ciertas ideologías, ser cristiano es aquella persona que agacha la cabeza y que a todo dice amén, aseverando o afirmando que la gente que tiene fe o cree en Dios es porque es dunda. Así nos tienen, de verdad. Todo el que va a la iglesia, no hombre, lo tienen dormido. Así nos dicen a nosotros. O los católicos, son dormidos, ahí están, o sea, ciegos nos dicen a nosotros. Ciegos, dormidos, nos dicen que la religión es para la gente ignorante, que supuestamente la gente inteligente no necesita de Dios, no necesita de la religión ni nada, ¿verdad? Porque la religión adormece, yéndose por el marxismo, ¿verdad? Donde hablaba sobre la religión como el opio del pueblo, la que lo adormece, lo atonta. Mentira. Hermanos, en la iglesia no vemos gente tonta. Y de hecho, quienes promovieron la ciencia del estudio, y históricamente está comprobado, ¿quiénes fueron los primeros en crear escuelas y universidades? La Iglesia Católica. No el gobierno, ¿no? A la iglesia le interesa la gente pensante, porque la iglesia va en busca de la verdad. La iglesia no va en busca de la mentira. No, jamás. Jamás. De hecho, mi pregunta es: ¿cómo una mentira puede durar tantos años? ¿Y por qué en la iglesia hay tanta gente muy intelectual, pensadora, grandes filósofos, grandes teólogos, y son cristianos católicos? Y que a la única conclusión que han llegado es que Dios sí existe. Incluso a mí me llamó mucho la atención cuando Santo Tomás de Aquino, basándose a las 5 vías de la existencia de Dios de Aristóteles, es un filósofo griego, ¿verdad? Él dio 5 razones por qué necesariamente existe Dios. ¿Por qué Dios existe? Y él da 5 razones filosóficas. Y estamos hablando de hombres pensantes, ¿verdad? Y entonces da esas 5 vías de la existencia de Dios. Santo Tomás de Aquino toma esas 5 vías para agregarlas a su Suma Teológica, donde habla sobre las 5 vías para descubrir la existencia de Dios, que Dios sí existe. Negar la existencia de Dios, en pocas palabras, es ser un necio y un ignorante.
¿verdad? Muchos dan su respuesta de que no existe Dios porque son resentidos sociales, porque no quieren descubrir sus limitaciones. Y como hay una cosa importante, hemos dicho que Dios es infinito, sempiterno, coeterno. Entonces, Dios es infinito, significa que no lo podemos abarcar y decir Dios es esto, no. Dios es infinito. Y a mí me llama mucho la atención cuando San Agustín, otro gran teólogo y filósofo también de la iglesia, anda cuestionándose dice, pero ¿cómo es posible? Él está preguntando sobre la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios. ¿Cómo es eso que Dios Padre, Dios Hijo, Dios? Pero ¿cómo es esto? ¿Y qué aquí, qué allá? Entonces, y aquella famosa historia de aquel niño que estaba a la orilla del mar, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa historia? Que San Agustín va caminando a la orilla del mar y va pensando eso. ¿Cómo es que Dios existe? ¿Y quién existió primero? ¿Y quién creó a Dios? Y todo eso. Entonces viene y ve al niño, se despista de lo que va pensando y ve a aquel niño que con un guacalito agarra agua del mar y lo echa en un hoyito. Va y lo echa, va y lo echa. Y cuando llega le dice, niño, ¿qué estás haciendo? Ajá, le dice, quiero meter todo el agua del mar aquí en este hoyito. Y entonces San Agustín dice, pobrecito este niño, lo voy a sacar de su ignorancia. Y le dice, mira, ¿ya viste este hoyito que has hecho en la arena? ¿Cómo crees que te va a caber toda esa agua en este hoyito? Estás haciendo un trabajo de por gusto. Además, le dice, ese hoyito de arena no te detiene nada de agua. Tú le echas acá y cuando tú ya vienes, esa agua ya está ya de nuevo en el mar. Y entonces el niño se le queda viendo y le dice, sí tienes razón. Pero dime tú, ¿cómo quieres tú comprender la grandeza de Dios con tu vida tan corta, limitada y una cabeza tan chiquita? ¿Cómo crees tú que vas a poder abarcar toda la grandeza de Dios en tu mente? Y yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo vamos a poder comprender, asimilar toda la grandeza de Dios? Comprender, decirse, aquí está Dios, este Dios. ¿Cómo entenderlo totalmente? Si a veces ni un número de teléfono nos podemos, ni el número de IDU y nos aprendemos, y nos dan una dirección y se nos olvida todo. Iniciamos nuestra vida aprendiendo a hablar y terminamos nuestra vida aprendiendo a hablar, que se nos olvida todo. Dios sí existe, y la prueba de que Dios existe es que tú y yo estamos aquí en este mundo, y que por más que quieran insistir entre que aquí todo lo es por pura casualidad, que por un accidente estamos nosotros aquí, por más que intenten dar razones humanas, no lo van a lograr. ¿Saben por qué? Porque Dios actúa según su infinita sabiduría. Y me acuerdo que una vez Monseñor Óscar, hablando sobre esta gente, ¿verdad?, que niega la existencia de Dios, y dice, miren, y además, esa Biblia de ustedes es pura mentira, es pura mentira. Y me gustó esa frase que dijo Monseñor Óscar. Si suman los días de la creación, más los días de Noé, más los días de Abraham, más los días de y empiezan a sumar la vida de todos los que aparecen en la Biblia, les llegarán a unos 15 o 20 mil años, lo mucho. ¿Y cómo me explican este cráneo que tiene 60 millones de años, 100 millones de años? ¿Ves? La Biblia es una mentira. Y me acuerdo que Monseñor Óscar decía, la Biblia no es un libro de ciencia, la Biblia es un libro de fe. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos nosotros es que la Biblia nos está tratando de enseñar algo divino con palabras humanas, que podamos entenderla. Y decía él, si Dios creó en 7 días la creación, pregúntense, ¿cuánto es un día para Dios? Al que no le afecta el tiempo, que es sempiterno. 1000 años en tu presencia, dice la palabra, es un ayer que pasó. 1000 años es un ayer que pasó. Una vela nocturna, algo que pasa rapidito, porque para Dios no existe el tiempo. Lo que está tratando de explicarnos la Biblia es aquel medio por el cual Dios condujo su obra hasta llegar a nosotros. Dios no es el Dios de la mentira, Dios no es un Dios de la confusión, Dios no es un Dios de tontos. De hecho, Dios sopló
su aliento sobre nosotros, y una de las cosas que compartió con nosotros es la inteligencia, y fue algo que a ningún animal se lo dio, solo al ser humano le dio la capacidad de ser racional, ser un ser pensante, ¿ve? Solamente al hombre, y eso es una de las partes de la participación divina con nosotros. Segunda cosa, hoy habla Jesús: el que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día. Aquí viene una cosa importante. ¿Qué pasa si yo, sabiendo que aquello es malo, lo hago? Yo mismo me estoy condenando. Nadie me está condenando. Distinto es que yo vaya y haga algo malo y yo no sabía. No, yo no sabía que eso era malo. Bueno, no tienes culpa porque no sabía. Pero si tú estás escuchando la palabra de Dios y sabes que aquello es malo, que aquello te va a llevar a tu propia destrucción y lo haces, entonces ¿qué significa? Que soy yo mismo quien me estoy autocondenando. Esas palabras a veces cuesta entenderlas a nosotros, porque decimos: no, pero es que dice que Dios no condena. ¿Y cómo es que está aquí condenando? Sí, o sea, Dios ya te dio el camino por donde tienes que ir hacia la felicidad. Pero si tú no te vas ahí, sino que vas otro camino, entonces automáticamente estás rechazando la gracia que Dios te da y buscando tu propia destrucción. San Agustín va a decir esta frase: la criatura solo encontrará su realización plena en su Creador. Lejos de su Creador, la vida no tiene sentido. Es así, es así. Entonces, no pensemos: es que Dios me va a condenar, Dios va a condenarme. No, no, no. Dios no condena a nadie. Dios no condena. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he dicho. ¿Ve? Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque Dios no ha venido a condenar el mundo. Esto es importante, hermano. Dios no ha venido a condenar al mundo. Que no se nos olvide esto. Dios no ha venido a condenar a nadie. Dios, incluso cuando habla que Él es la luz, y hemos hablado que Él viene a dar testimonio de la luz, de la verdad, ¿qué significa? Que ha venido a ponernos delante de nosotros, como dice, ¿se acuerdan aquel libro de Moisés? Cuando Moisés le dice al pueblo en el monte Sinaí: mira, pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte, elige tú qué camino quieres seguir. Eso mismo ha hecho Dios con nosotros, ¿de acuerdo? Dios ha puesto eso en nosotros. Dios ha puesto el bien y el mal. O sea, alguien podría decir: entonces, o sea que Dios hizo el mal. No, Dios abre nuestros ojos y nos hace ver qué es el mal y cuáles son sus consecuencias, hacia dónde nos lleva, y nos hace ver el bien, cuál es el bien y cuáles son las cosas buenas y hacia dónde nos dirige. Ahí está la diferencia. Entonces, ¿pero y por qué Dios puso el mal? No, Dios no puso el mal. El mal es una opción nuestra. Como seres racionales, tenemos la capacidad de elegir. Aquí está otra cosa importante, lo cual los animalitos no tienen. Los animalitos no tienen capacidad de elegir. Ellos actúan por instinto. Actúan por instinto. Ellos no tienen la capacidad de elegir, actúan por instinto. Nosotros no. Nosotros tenemos la capacidad de elegir. Somos nosotros los que decidimos el camino. Por eso no podemos decir, como muchas personas dicen: qué vida más desgraciada la que Dios me dio. No, Dios no te dio una vida desgraciada. Tú has hecho una vida desgraciada a base de tus decisiones. O como dice algunas mujeres: este marido que Dios me dio. No, Dios no te dio ese marido. Fuiste tú solita quien lo escogiste. O el hombre, ¿verdad? Esta mujer que Dios me dio, esta cruz que Dios me puso. No, Dios no te ha puesto esa cruz. Fuiste tú solito, tú solita, quien elegiste a esa persona, ¿ve? Y nadie te lo impuso. No culpes a Dios de tus malas decisiones. Pero también no quiero dejar esa frase así suelta. Hermanos, ¿quién es perfecto en este mundo? Nadie. El problema de las esposas y de los esposos es que exigen una perfección en su cónyuge, en su pareja, una perfección de la cual ni ellos tienen. Entonces no busques perfección
cuando en ti no la hay, ¿de acuerdo? No condenes a tu esposa, a tu esposo por sus defectos, cuando quizás esta persona no te condena aquí, a ti, no porque seas perfecta, sino porque te ama y ha aprendido a amarte y respetarte tal y como eres. Porque ese es el verdadero amor, aprender a amar a aquella persona con sus virtudes y con sus defectos. Quería hacer esta aclaracióncita para no dejar esa frase suelta ahí, ¿verdad? Porque en realidad cada uno de nosotros elige las personas con las cuales quiere estar, con las cuales quiere convivir. Si tú buscas un amigo perfecto, no lo vas a encontrar. Si buscas una amiga perfecta, no la vas a encontrar. Si buscas un hombre perfecto, tampoco. Una mujer perfecta, no. Porque todos participamos de una misma humanidad. Somos hechos del mismo barro, de la misma tierra. Y esa humanidad es la que Dios nos llama a cada uno de nosotros a redimir cada día a través de nuestras decisiones, ¿de acuerdo? Nuestras decisiones. La vida que llevamos es consecuencia de nuestras propias decisiones. Si queremos llevar una buena vida, aprendamos a acercarnos a la luz, que es Cristo, que nos ilumina, nos hace ver lo bueno, lo malo, nos ayuda a ver dónde está la equivocación. Imagínense la tiniebla, el pecado, es la confusión, estar en un cuarto oscuro y no saber qué hacer. Es una de las cosas más terribles que pueda suceder. O cuando tú tienes un problema grande en tu vida y no encuentras la salida, eso es una de las situaciones más difíciles en la vida de una persona. ¿Qué es lo que hace Cristo? Llegar a esa realidad de nuestra vida, iluminarnos, llegar a ese cuarto y prenderse como el foquito que ilumina y nos hace ver con mayor claridad las cosas de la vida. Por eso es necesario Cristo en nuestra vida, porque Él no llega a adormecernos, a atontarnos, a confundirnos. Él nos llega a iluminar, a mostrar la salida, a dar esperanza a nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.